Pues, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente. Puse nuevamente a la playa de fondo porque hace un calor, pero bruto, aquí en Jalapa. Y bueno, el texto que vamos a revisar hoy es un texto que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama ¿Qué es la locura? Y es de Darian Leader. A diferencia de otros profesores que dan clases en psicología, a mí personalmente no me gusta estudiar un solo autor, estudiar solamente Freud, solamente Lacan, ¿verdad? E incluso pienso que es empobrecedor, por ejemplo, dedicarse solamente a revisar la obra de Lacan y a tomarlo como si eso fuese la Biblia, porque creo que es importante estar actualizado, por un lado, y por otro lado es muy necesario leer el trabajo de otros autores. Y Darian Leader es un psiquiatra, psicólogo y también psicoanalista, historiador del psicoanálisis, que ha escrito varios libros, todos escritos de una manera muy amable, haciéndonos el texto comprensible, no tratando de dejarnos fuera de lo que es la comunicación. Y este texto precisamente de lo que trata es del fenómeno de la locura. Y lo que nos hace es plantearnos la pregunta de qué es la locura. A través del estudio, por ejemplo, del caso de Aimé, que es el caso con que Lacan inició su estudio de la paranoia en las relaciones con la personalidad, el caso del hombre de los lobos, que es uno de los 5 casos que nos transmite Sigmund Freud, y el caso de Harold Shipman, que en el año 2000 se descubrió que era un médico inglés, británico, que pues primero se descubrió que había asesinado 15 personas y rascando un poco se llegó a la conclusión de que había asesinado a 218 personas. Y al final se le detuvo porque trató de hacerse de la herencia de una de sus víctimas, desarmando de ella, quitándole la herencia a su hija. Bueno, este es el caso de Shipman y de alguna manera también es una idea que nos trata de transmitir Darian Leader, yes, que la locura no es algo tan extraño a lo que es la naturaleza del hombre común y corriente. Darian Leader, como les digo, es psicoanalista, miembro fundador del Centro de Estudios Freudianos, de búsqueda en Londres, académico del Centro de Psicoanálisis de la Universidad de Middlesex, y ha participado en numerosos documentales y conferencias. De hecho, en YouTube pueden ustedes encontrar algunas conferencias. Y es el autor de La Moda Negra, del Duelo y Melancolía, que están en 6º piso. Muchas de sus obras se encuentran gratis en PDF. ¿Por qué las mujeres escriben más cartas de las que envían? Y notas al pie de Freud. Bien.
Darian Lieder nos introduce a su texto y al problema de la locura, platicándonos que hace muchos años, cuando todavía estaba estudiando y empezó a trabajar como voluntario en una comunidad terapéutica una vez por semana, solo pensaba en el psicoanálisis y quería entender mejor el fenómeno de la psicosis. Por ejemplo, las alucinaciones, los delirios, las alteraciones del habla sobre las que había leído, pero que nunca había experimentado de primera mano. La mayoría de los individuos que conocí eran bastante tranquilos, dice, y nos mostraban muchos signos y no mostraban muchos signos de estar locos. De hecho, la locura tiene mala fama, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un perrito que tiene apenas unos meses y es muy cariñoso, muy voluntarioso, va saltando una y otra vez hacia la cama y se le echa uno encima. Ayer me tiró todo el café sobre la camisa, ¿verdad? Y pues me manchó todo. Y entonces, pues lo único que se me ocurre decir es un loco. Como si de alguna manera asociásemos a la violencia la locura. Pero, pues bueno, el hecho es que, como les decía, la locura tiene mala fama. Allí, nos dice Darian Lieder, encuentra un hombre que tiene muchas ganas de hablar, porque muchos de los enfermos que estaban ahí al tomar medicación durante mucho tiempo, que es lo que se acostumbraba, se habían acumulado medicamento al punto que inhibía su habla. Pero este hombre se expresaba muy bien, era lúcido, muy inteligente y Lieder se queda sorprendido cuando se entera de que había pasado los últimos años en hospitales psiquiátricos. Platicando con él, no le parece que esté más trastornado que los amigos de la facultad con los que él compartía su amistad cuando salía del trabajo en la comunidad. Tras algunas cuantas conversaciones, le pregunté a un par de empleados, dice Darian Lieder, ¿por qué vivía en la comunidad terapéutica y por qué tomaba medicación? Y entonces, pues ellos se burlan de él, los miembros del hospital psiquiátrico, y eso le da a entender al líder que algo se le ha escapado, que hay un hecho evidente que él no ha detectado. Dice, unos meses después, en el transcurso de las charlas, menciona un país del que él nunca había oído hablar. Tras sorpresa ante la ignorancia de Diller, hace una aclaración. Le explica que no vivía en Inglaterra, sino en Shamara, un lugar habitado por animales salvajes y una legión de dioses exóticos. Le describe la geografía del lugar, su historia, su infraestructura. Todo tenía un nombre y estaba clasificado, como los reinos de Angría y Gondal que inventaron las hermanas Bronte en su infancia. Las hermanas Bronte que escribieron Cumbres Borrascosas. Para su rol como protagonista de Shamara, no era incompatible su vida con sus tareas cotidianas en la comunidad. Mientras hablaba del tema, no demostró entusiasmo,
signos de emoción ni cambios de tono. Parecía que era un hecho natural de su existencia. Lo que le impresiona mucho a Darian, líder, es la continuidad de su voz. No había señales ni indicios en su discurso que indicaran que dejábamos el territorio de una realidad compartida para introducirnos en un mundo privado. Era como si nada hubiera cambiado. Y en las conversaciones no hubo vestigios de ninguna iniciación secreta o de que me hubiera hecho parte de su confidencia. La vida siguió igual. Y yo voy a contarles un episodio clínico que tuve en mi consultorio hace algunos años. Una alumna mía, psiquiatra, tiene un hijo adolescente y un día el hijo adolescente se despierta y lo que dice es: ¿quiénes son ustedes? Refiriéndose a sus padres. Se sienta, ve claramente que son sus padres, sin embargo no los reconoce. Lo que él piensa es que son unos sustitutos de sus padres. Entonces me manda a llamar, voy a su casa y lo que hago es entrevistar al muchacho. El muchacho empieza a platicar conmigo. La primera entrevista dura cerca de 1 hora y media y bueno, pues se tranquiliza un poco después de esa entrevista y acepta irse a dormir después de haber estado muy nervioso durante el día. Y bueno, pues establecemos un plan de tratamiento y entonces él irá a mi consultorio 3 veces por semana. 3 veces por semana. Y esas 3 veces por semana me seguirá hablando. De hecho, lo que él oye es voces dentro de su cabeza. A veces tienen un nombre, a veces tienen otro, y esas voces le indican qué hacer. Él no puede desprenderse de esas voces. Son voces que de alguna manera le atormentan. Yo le pregunto si puedo hablar con uno de sus personajes. Me dice que no, que ellos solamente se pueden contactar con él. Y ese tratamiento dura cerca de 3 años. Es un tratamiento, como ya lo indicará Darian Líder, con una inclinación principal. Y es la de no dar medicamentos. Una forma de entender la locura tal y como hoy lo hacemos por la influencia de la psiquiatría y la medicina es que es un padecimiento biológico, cerebral, cuando realmente el problema es un problema afectivo y de historia personal. ¿Soy claro? Bien,
Se pregunta Darian Líder sobre el habitante de Shamara, incluso por qué era necesario someterlo a un régimen médico o hacerlo ser internado. Dice él, no hacía daño a nadie y a él no le causaba molestias. Son preguntas que todavía son válidas y en el libro lo que ha tratado es de estudiar perdón, los vínculos entre locura y normalidad. Es fácil distinguir la locura de la normalidad. Quiero decir, hace algunos años, probablemente ustedes ni siquiera conozcan al personaje. Había en la televisión un cómico que se llamaba a sí mismo el Loco Valdés, hermano de Tintán, y este personaje todo el tiempo estaba haciendo tonterías, estaba excedido. Una de sus características era también ser un personaje que tenía una inclinación sexual hacia las mujeres que no podía controlar del todo. De hecho, con Verónica Castro tuvo un hijo. Y bueno, este loco era muy popular. Y era muy popular en la televisión precisamente por todos estos desmanes. Pero estos desmanes, de alguna manera, lo que hacían es situarlo como un ideal también frente al público. Así pues, nos preguntamos con Darian Líder si realmente hay tanta diferencia entre lo que es la locura y la normalidad. Líder estudia la psiquiatría de finales del siglo XIX, principios del XX, diciéndonos que han sido abiertamente difamados por sus prejuicios al conceder a la enfermedad mental el origen de la degeneración hereditaria de constitución mental, y aún así, muchos de estos psiquiatras lo que se tomaron es el tiempo para escuchar a sus pacientes y para desarrollar teorías sobre la locura que fueran fieles a lo que habían tratado con ellos. No tenían medicamentos como los que tenemos ahora y fue posible hacer un estudio pormenorizado de la psicosis. Estudiar lo que los psiquiatras llamaron los mecanismos de restitución, los caminos de vuelta a la vida, es parte central de la investigación de Líder y dice que hay mucho que aprender de ellos. Otra paciente
viene a verme al consultorio tras un viaje con hongos que le hace perder prácticamente el habla e inventar su propio lenguaje. Lo que hace es hablar en una lengua confusa. De hecho, es bastante resistente a hablar al principio. Es, de hecho, una paciente que ha sido artista en el cine mexicano y pues ahora se encuentra en este estado lamentable. La trae el esposo, está desesperado. Curar una psicosis nunca es sencillo. Quiero decir, cuando yo les indico que tendrá que venir a terapia 3 veces por semana, lo que les causa, especialmente al marido, es desesperación, impaciencia. Pagar un tratamiento caro y 3 veces por semana parece como una mala solución, a pesar de que se dan cuenta de que su enfermedad va empeorando. Sigue hablando en este idioma extraño y así seguirá hablando todo el primer año sin que prácticamente entienda yo mucho. De vez en cuando surge alguna palabra que es común a los dos y yo la repito. Ella me dice, sí, sí. Y este tratamiento dura cerca de 3 años. Es un tratamiento difícil, pero conforme va pasando el tiempo, la paciente va recuperando el habla del español. Y va reintegrándose al lenguaje común, hablando sobre sus problemas. Y uno de sus problemas es, tal vez el más importante, que ella quiere ser madre, pero su esposo, que ya se ha casado antes y ha tenido hijos, no desea ser padre nuevamente. Entonces, pues, sigue el tratamiento, se hace sobre la marcha más claramente que ella necesita ser madre y lo habla con su marido. Él al principio se opone hasta que finalmente se embaraza. Poco tiempo después de estos años, se termina el tratamiento. Y unos años después, los encuentro en una plaza comercial con 3 hijos, como ven ustedes. 3 hijos de ellos. Y sumamente felices. O sea, de alguna manera, pues, esta locura, entre comillas, era un intento de decir algo. Diría Freud, un intento de restituir la normalidad. Nos dice Darian Lieder
que Freud ya había adelantado que la locura es un conjunto de mecanismos de restitución de la normalidad. Y hoy en día, especialmente los profesionales lacanianos han publicado miles de casos de trabajo con pacientes psicóticos. Estos dos casos de psicosis que les he relatado, después de tratamiento por espacio de 4 y 3 años, fueron verdaderamente exitosos. Incluso la segunda paciente me llegó a invitar más adelante con un espectáculo que tenía en el teatro y que había dirigido. Hermoso espectáculo. Con frecuencia, dice Líder, se asume que el trabajo psicoanalítico se lleva a cabo con el psicoanálisis clásico. Les voy a enviar una imagen muy simpática. Ahí se los envío al WhatsApp. Conejo de Pascua, ¿verdad? Dice, no sé de dónde vienen los huevos y no sé también por qué los escondo, ¿no? Y Freud está analizando. Pero no necesariamente, nos dice el Líder, el psicoanálisis lo que implica es el análisis con diván. Lo que implica es que los conceptos e ideas analíticas, el conocimiento sobre lo que es el inconsciente, sí puede utilizarse para inspirar diversos métodos de trabajo. Tratamientos diseñados a medida de cada paciente en concreto. Una tercera paciente. Esta tercera paciente era una paciente que se notaba que, por las fotos que me mostraba, que había sido muy guapa, de joven, pero en el momento en que me va a ver, apenas se puede subir las escaleras de mi consultorio. Es una paciente muy obesa. ¿Cuántos kilos pesará? No sé, tal vez 110 kilos. Y lo que sucede es que habla de su vida y es una aventura perdida. Ha tenido una desilusión amorosa y tras de eso se ha abandonado completamente. Entonces, pues se ha dedicado a estar en cama y comer. Y abandonar su profesión. Entonces, bueno,
pues la atiendo sentada, hablamos y decido que no puede llevarse a cabo un tratamiento tradicional. Y entonces lo que hago es decirle que todos los días que venga a verme, que serán 2 veces por semana, porque es lo que puede pagar, porque me hubiera gustado verla 3 veces por semana, en realidad. Pero las 2 veces por semana lo que vamos a hacer es los 50 minutos que dura la sesión, vamos a darle la vuelta al bloque de la cuadra. Incluso ella se va a ir colgada a mi brazo y esto será para ella una cosa muy emocionante. Me seguirá platicando sus problemas, sus cosas, su historia. Es una forma en la cual ella logra sincerarse conmigo y se apoya literalmente para tratar de seguir adelante en su vida. Y bueno, pues el tratamiento dura como 1 año y medio hasta que ella llega un momento en que dice que va a llevar adelante su profesión, pero necesita dinero para hacerlo y empieza a deberme dinero. Y bueno, pues en ese punto ya es difícil seguirla atendiendo porque pues yo vivo precisamente de cobrar a mis pacientes y si ellos no me pagan, pues no puedo atenderlos. ¿Fue benéfica la terapia para ella? Hasta cierto punto sí, porque aunque no podríamos decir que quedó completamente curada, que no cambió completamente de forma, de peso, incluso en una ocasión se cae en las escaleras de mi consultorio. Y el asunto es que pues regresa a ejercer su profesión. Y eso es importante. Creo que es un cambio importante en su vida. Que se empiece a valer por sí misma, ¿no? Entonces nos dice, líder, la atención de la singularidad de cada paciente que supone el enfoque psicoanalítico es aún más importante en la actualidad. De hecho, yo atiendo algunos pacientes en diván y algunos pacientes frente a frente. De hecho, la pandemia, pues bueno, había hace unos 3, 4 años colegas que se oponían al tratamiento por teléfono o por videoconferencia, a pesar de lo revolucionario que es la videoconferencia y de los múltiples usos que puede tener. Los colegas se negaban a eso. De hecho, todavía recuerdo haber oído en alguna sociedad psicoanalítica expresiones de desprecio hacia lo que sería las clases por videoconferencia. Y más todavía, la terapia por videoconferencia, ¿no? Se decía, eso no puede suceder, no es válido,
no es algo que pueda llegar a funcionar. Pero tuvimos que aprender. Porque, pues, no pudimos ir a nuestros consultorios. Empezamos a atender por videoconferencia, por Skype, por Zoom, a nuestros pacientes. Yo todavía atiendo a una gran cantidad de pacientes por videoconferencia, incluso pacientes que no están en nuestro país. Y el hecho es que esto es importante porque lo que demuestra es la importancia de la transferencia, aún en estas circunstancias especiales. La transferencia es, según Freud, la revivificación de los vínculos objetales, o sea, esos sentimientos afectivos que se tenían hacia papá y mamá, de pronto son trasladados hacia el terapeuta, hacia el psicoanalista. Entonces, pues evidentemente va a verse al psicoanalista con un respeto, con un amor que va a ser verdaderamente grande. Se convierte en una figura importantísima para el trato personal. Incluso el analizante muchas veces sobre situaciones de su vida delicadas, como por ejemplo amoríos, trato con sus padres, se dice a sí mismo: preguntaré a mi analista a ver qué piensa de lo que estoy viviendo. Y nosotros sabemos que el analista pues no debe, en términos generales, opinar sobre las relaciones de sus pacientes ni indicarles qué deben hacer. En términos generales, lo que deben es de guardar una situación neutra. Decía Lacan, jugar al muerto. Pero, bueno, todo esto es, como decía yo, relativo. Porque también Freud lo que nos indicaba es que muchas veces el psicoanalista tiene que jugar el papel de soporte, de educador. Winnicott lo que nos decía es que era muy importante su papel como soporte emocional. Y bueno, pues todo esto sucede a pesar de que no sea la presencia física la que esté en juego, sino puede ser a través de la videoconferencia. Nos dice líder, hoy en día hay la exigencia de que el tratamiento en la salud mental
se convierta en una especie de taller mecánico, donde la gente se le rehabilite y la reintegren a sus trabajos lo antes posible, o con sus familias. El sujeto psicótico entonces es tratado más como un objeto que como una persona. Se desdeña la historia personal del paciente. Los antiguos libros de psiquiatría, repletos de testimonios de pacientes, han sido reemplazados por estadísticas y diagramas pseudomatemáticos. El psiquiatra del Seguro Social atiende a los pacientes sin escucharlos. Lo que hace es tener la mirada baja e ir llenando un formato donde se señalan los síntomas del paciente. Oye voces, no oye voces, duerme bien, no duerme bien, es agresivo, no es agresivo, y en base a eso se le medica. Pero no se le oye. Y esa visita dura 10 minutos, con mucha suerte 15 minutos, ¿verdad? Me platicaba un amigo que en un momento dado tuvo una desilusión amorosa que le pegó muy fuerte. Decidió ir al psiquiatra y fue con un psiquiatra conocido en esta ciudad. Llegó, esperó 5 minutos a que la secretaria lo pasara con el psiquiatra. Y entonces el psiquiatra estaba con el diario de Jalapa. No lo bajó y le preguntó, cuéntame qué tienes. Entonces él empieza a contar su desilusión amorosa, su desorden. Puede pegar muy duro un desorden amoroso. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado completamente enamorado y de alguna manera eso ha caído en desgracia. Bueno, puede ser bastante duro, ¿eh? A mí alguna vez me pasó. Y entonces, el psiquiatra que tiene el periódico no lo baja. Lo escucha y le dice, ya te escuché, ya vete y no vuelvas más. Entonces, pues, mi amigo se queda muy sorprendido, ¿verdad? No vuelve más, desde luego, ¿verdad? Pero lo que él esperaba es atención, algo que no recibe. ¿Qué pensaba el psiquiatra? Pues muy probablemente lo que tenía es la intención de darle a saber a mi amigo que no era un padecimiento importante, pero este hecho
pues es extraño porque no es el terapeuta quien tiene que juzgar la importancia del desorden mental o del padecimiento del paciente. Insiste, líder. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes? ¿Cómo han respondido los pacientes al tratamiento? En lugar de eso, lo que hay es estadísticas que reflejan el porcentaje de las personas que han ido al tratamiento y los que supuestamente han vuelto a la normalidad. Una psicoanalista, Madame Sechehaye, que escribió un libro que se llama La realización simbólica, lo que nos dice es, cuando tratamos de construir un puente entre los esquizofrénicos y nosotros, es a menudo con el objetivo de conducirles de vuelta a la realidad, la nuestra, y a nuestra propia norma. El paciente lo nota y naturalmente se resiste a esta instrucción. En las escuelas de educación primaria, secundaria, los niveles más básicos de nuestra cultura, las fórmulas de preguntas con respuestas predeterminadas han sido sustituidas, han sustituido mejor a las preguntas de respuesta abierta. Tenemos las respuestas, sabemos cuál es la verdad y no hay interrogantes. En vez de pensar de otra manera, animamos a los niños a pensar para elaborar una respuesta. Y la fórmula simplemente propone 2 o 3 soluciones entre las que el niño debe elegir. Esto implica, por supuesto, que los niños aprenden que existe una respuesta correcta, que otra persona ya conoce y que no merece la pena que hagan sus propias interpretaciones. Y esto me recuerda en una entrevista a Jacques Lacan, donde él afirma lo siguiente, que tal vez les pueda sorprender a algunos de ustedes que están en las carreras de mecánica o de ingeniería, porque hoy día la palabra ciencia ha cobrado mucha importancia. Le preguntan a Jacques Lacan qué piensa de la ciencia y lo que él afirma es que la única ciencia que para él puede existir es la ciencia ficción. O sea, que no hay verdades absolutas, que siempre llegaremos a un punto en donde tenemos una verdad, pero después volveremos a encontrar otra verdad. Dice el líder que nos hemos apartado en los últimos 50 o 60 años de la cultura del cuestionamiento, la apertura y la tolerancia, que resulta asombroso
comparar los textos de los profesionales que trabajaron con la psicosis en los años 50 y 60 con los de la actualidad. Muchos autores piensan que los problemas de la locura se han resuelto por medio de la investigación genética o neurológica. Para ellos, la psicosis es una enfermedad del cerebro y los medicamentos la curan. Y el asunto es, pues, hasta qué punto la psicosis se acerca de la normalidad. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Dónde está la sombra y dónde está la oscuridad? No sé si ustedes tienen Netflix. Yo supongo que la mayor parte de ustedes ya lo tienen. Es algo muy común y corriente. Voy a pasarles el vínculo a un documental. El documental que se llama El caso Watts. Permítanme un segundo. Ya está. Si quieren pueden verlo en estos días y el miércoles que nos volvamos a ver lo podemos comentar. Es muy impresionante ese caso Watts porque además es muy detallado. Como hoy en día existen las redes sociales y existe también la filmación a través de los teléfonos. Es muy detallado el seguimiento de este caso criminal. Un hombre en los Estados Unidos, trabajador de una compañía de aceite, petróleo, casado con una mujer hermosa. Este muchacho pues estará en sus medianos 30. La chica también. Los dos se han conocido por Facebook. Y ella tiene algunos problemas con una enfermedad inmunológica, pero en términos generales ahí la va llevando. El asunto es que
Christian Watts, un día deciden matar a sus 2 hijas de, qué sé yo, 4 o 6 años, y a su esposa, y después llevarlas a ocultar a un lugar de su compañía, la compañía que le daba trabajo. Entonces, la desaparición de su mujer es notada por una amiga suya. Le llama por teléfono, tenía cita con el médico porque está embarazada. Entonces, pues lo que resulta es que su amiga va a la casa, llama a la policía llega, y cuando llega la policía, pues lo que le dice es que no pueden entrar sin la autorización del marido. Finalmente llega el marido, actúa como si nada hubiera pasado, y lo que dice es que sí pueden entrar, desde luego, que no sabe dónde estará su esposa, y está la camioneta de la esposa, está su bolsa, está el teléfono de la esposa. Luego se averigua que tenía una amante, pero pues bueno, una cosa que es clara es que un hombre que tenga un amante no va a matar por eso a su mujer, ¿no? No es una razón suficiente, ¿no? Podría divorciarse, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Si lo que quiere es tener otra vida, podría divorciarse. Pero este hombre comete un acto de violencia sin precedente. Bueno, está el doctor Muerte, que, como decíamos, este hombre que en Inglaterra mató a 216 víctimas, pues ya se dejó de averiguar, ¿no? ¿Cuántas víctimas había matado? Porque pues pareciera ser que no tenía límite el asunto. Y recibió varias condenas de cadena perpetua. Este hombre, pues como ya lo eran ustedes en la película, lo que hace es negar que sabe dónde está la esposa y qué pasó con la esposa. Es muy detallado el documental. A mí lo que me asombra es cómo puede hoy lograrse ese seguimiento tan puntual de los hechos, entrevistas a el asesino, en el Facebook, fotografías de la familia, y se le notaba un padre cariñoso que cargaba a sus hijas, que las cuidaba, que parecía adorarlas. Entonces, ¿en qué momento cambió? Y además, insisto, ¿cómo es posible que cometiera un acto de tal violencia de un día para otro?
Ya lo verán ustedes. Es muy impresionante. Y bueno, la realidad lo que nos transmite es que en el siglo XVIII, XIX, hubo un interés por tratar a los pacientes mentales con tratamientos humanitarios en pequeñas instituciones y que enfatizaban las relaciones interpersonales en contraposición a los medicamentos. Y recomendaron que se atenuara la pasión por curar y se cuestionara el culto a la curación. Y se dice en el libro de Lieder que parecería ser que el maltrato no existe hoy en día. Sin embargo, el maltrato en los hospitales psiquiátricos sigue. E incluso hay un hecho curioso, quiero decir, los hospitales psiquiátricos fueron cuestionados sobre los años 60, 70 por un movimiento que se llamaba el de la antipsiquiatría. David Cooper, criticando a la familia. Franco y Franca Basaglia, con sus hospitales abiertos, que permitían a los pacientes salir. Un amigo mío que hizo un doctorado en Turín y que iba a una ciudad cercana a hacer los cursos en matemática. Pues el asunto es que en esa ciudad, ahora no recuerdo cuál es el nombre, pero se los digo después, no se preocupen. Lo que sucedía es que se topaba en el autobús con los pacientes del hospital, ya sea que iban a otra ciudad o que iban al hospital, y que era muy agradable estar con ellos, que no había ningún problema al respecto, ¿no? Y este movimiento antipsiquiátrico lo que hizo es un... Permítanme un segundo.
Quería recordar el nombre de otro de los representantes del movimiento de antipsiquiatría, que es Ronald T. Lang, autor de El Yo Dividido. Bueno, se opusieron a los psiquiátricos. Está bien. Pero hoy en día, en nuestro país, en México, precisamente hace unos cuantos días, en la Cámara de Diputados, se hizo una votación para eliminar el tratamiento a los pacientes en los hospitales psiquiátricos. Y uno se pregunta, algunos de los pacientes que han vivido ahí durante años y que ya no tienen a dónde ir, abandonados quizá por sus familias, pues resulta que, ¿qué les pasará? ¿Quién los va a cuidar? ¿No es esa una forma de exterminación de ellos? Es una pregunta interesante. Sin duda es una decisión cuestionable. Y bueno, pues ahí están los diputados haciendo de las suyas, diciéndonos que se trata de integrar a la comunidad a los enfermos mentales. Bueno, pero es relativo a esa integración a la comunidad, porque muchos de ellos, pues lo que van a hacer es tirados a la calle. Y tenemos que reflexionar sobre el punto, porque creo que no lo debemos tomar tan a la ligera. Nos cuenta un episodio en un psiquiátrico donde dice, líder, que una de sus pacientes es hospitalizada durante un episodio maníaco. Porque también los pacientes tienen episodios maníacos. ¿Qué va a pasar con una paciente que tenga un episodio maníaco? Y le digan que no hay hospital psiquiátrico que la reciba, que vaya a hacer cola al Seguro Social, ¿no? O al hospital de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y vaya a hacer cola, ¿no? Son soluciones inadecuadas. Bueno, esta paciente en este episodio maníaco tiene a un corpulento vigilante de seguridad sentado sobre ella, mientras una paciente le intenta poner una inyección. Como de niña había estado sujeta mediante la fuerza, esa situación la hace sentir muy mal y se resiste todavía con más ímpetu. Esto aumenta la presión física y aún después de la escena, la brutalidad continúa de forma distinta. Ahora está sedada, apendejada. Después, los cuestionarios y entrevistas a los que es sometida
no le dan ocasión de hablar mucho sobre lo que ha ocurrido. No muestra interés por los detalles que han precipitado su episodio. Y describe cómo la habían obligado a adoptar una serie de conceptos y categorías que le resultaban extraños. A su paciente le dijeron que la conducta era inadecuada, que tenía que aprender a pensar de modo diferente y a verse como una persona enferma que necesita tratamiento farmacológico para ser normal, que necesitaba un diagnóstico, un sello que permaneciera grabado no solo en su historial médico, sino también en su mente para el resto de su vida. Por eso, en psicoanálisis, nuestro tratamiento con los pacientes, lo que trata de entrada es evitar el diagnóstico. Vendrá después, pero en principio, el diagnóstico debe ser evitado para no sellar a nuestros pacientes. Sobre todo esos terapeutas de otras disciplinas que le dicen al paciente que es un obsesivo compulsivo o que es una paciente histérica o que es un paciente que lo que tiene es una psicosis delirante, ¿verdad? Bueno, todo eso de alguna manera es algo que hay que evitar con el paciente. Sí es importante la cuestión del diagnóstico, pero es algo que hay que hacer con cuidado y no vomitárselo al paciente y hacer que él lo absorba. Así pues, nos hace pensar que es importante no hacer diagnósticos que pongan en un lado a la enfermedad y a la salud y que se estudie con cuidado el mundo interior y las creencias de cada individuo, sin tratar de imponer lo que sería nuestra forma de vida. Nos indica, de hecho, el líder, que muchas personas experimenten niveles insoportables de sufrimiento no significa que sean enfermos mentales, ya que sencillamente no existe nada llamado salud mental. No hay como leer, por ejemplo, las novelas de Dostoyevsky para ver el sufrimiento de sus personajes. Y no podrían calificarse muchos de esos personajes de locos. Me recuerdo una novelita especialmente interesante, hermosa, chiquitita, si la quieren leer, que se llama Noches Blancas. Y es la historia de un hombre en invierno que se encuentra una mujer que quiere suicidarse y la detiene. Esta mujer está llorando, ha sufrido una desilusión amorosa,
Se quedan conversando y el protagonista de la novela la convence de que se vaya y le dice que él podría ofrecerle su amor, que se vean al día siguiente, que él podría hacer las veces de esa pareja, de esa desilusión amorosa que ella tuvo. Pasa el día siguiente y ella no se presenta. Entonces, bueno, pues evidentemente son personajes que sufren mucho siempre, pero eso no quiere decir que estén locos, ¿no? Es algo que hay que tomar muy en cuenta. E incluso individuos aparentemente sanos pueden tener delirios o síntomas que no generan conflictos en su vida y que no llaman por eso la atención. Cada uno de nosotros se enfrenta a los problemas a su propia manera. Trata de solucionar y explicar esos problemas. Y el usar las etiquetas solo afianza la falsa dicotomía entre salud y enfermedad y eclipsa el aspecto creativo y positivo de los fenómenos psicóticos. Me dirán ustedes, ¿qué quiere decir esto? Van Gogh fue un personaje creador, ¿no? No sé si en alguna ocasión he hablado ya con ustedes de que hay una serie de artistas como Egon Schiele, que tenía un amor por el desnudo, por ejemplo, con líneas cortantes, incisivas, y la profundidad psicológica de los retratos van más allá de cualquier sexualidad. ¿He hablado con ustedes de esto? Díganme sí o no. ¿Sí o no? No les escucho. Yo no recuerdo. Bien. Bueno, Egon Schiele, por ejemplo, por ahí les voy a enviar algunas ilustraciones desde lo que es la red. Es un artista que es muy intenso, escapa a todo naturalismo, usaba la acuarela y lo que retrata en sus obras es angustia, soledad. Y es uno de los artistas que más observó su propio yo. Otro artista, considerado loco en su tiempo, William Blake, que por cierto, en una película bien conocida sobre detectives, el villano lo que quiere es robar justamente un cuadro de William Blake. Thomas Harris es el
autor de esta novela, que seguramente la han visto en el cine, El Dragón Rojo. Y toda su saga. Van Gogh, que empieza a pintar a los 27 años, sostenido por su hermano económicamente, prácticamente no vendió una sola pintura en su vida, no se bañaba casi nunca, era agresivo con sus amantes y amigos. Un día se mutila una oreja y en medio de aquella crisis existencial, pues va a ofrecerle su oreja a una prostituta en un burdel. Ella se queda en shock, habla a la policía que va a buscar a Van Gogh. Lo encuentran desangrándose y muy débil. Otro autor creativo considerado loco es Marcus Rothkowitz, que firmó sus obras como Mark Rothko. Es uno de los máximos representantes de la abstracción americana. Aquí en la casa de ustedes tengo un cuadrito de Rothko. Me gusta mucho este pintor. A través de su personal lenguaje pictórico enlaza la tradición europea de lo sublime. El artista expresa las básicas emociones universales como la tragedia y el éxtasis. Pero además es no figurativo. A finales de los años 60, en medio de una crisis depresiva, pintó una serie de obras con pintura acrílica negra que evocaban su profunda melancolía. Incapaz de superar este estado de ánimo, termina suicidándose en 1970. Y en la música, Beethoven, niño prodigio de la música gracias al empeño de su padre, un hombre alcohólico y violento que hizo todo lo posible por conseguir que el muchacho fuera un nuevo Mozart. Su dura infancia, sumada a una sordera que lo aisló totalmente del mundo y de la vida social, hicieron de él una persona taciturna y con problemas de carácter, que llegó a vivir en 70 domicilios diferentes, algunos de los cuales destrozó en ataques de ira. Prokofiev, a quien le encantaban los automóviles y la velocidad. De hecho, gracias a su prestigio como compositor, consiguió que las autoridades soviéticas le permitieran importar de Occidente un modelo Ford. Sin embargo, todo lo que tenía de buen músico lo tenía de mal conductor. En una ocasión, arrolló a 2 ciclistas que circulaban por una carretera. En otra, atropelló a una joven que caminaba por el centro de Moscú. El accidente más grave que sufrió fue aquel en que su familia y él salieron disparados del vehículo en el que viajaban. Aunque no hubo víctimas, Prokofiev sufrió daños en una de sus manos que le impidieron tocar durante una temporada. Schubert tuvo una vida breve, pero vertiginosa. Cliente habitual de los prostíbulos, contrajo sífilis y gonorrea. Asimismo, le gustaba beber y tenía frecuentes periodos de depresión.
aderezados con pensamientos paranoicos. Schubert era bipolar, entre comillas. En esa época no estaba diagnosticado con ese nombre y pasaba de periodos de euforia a otros de completa depresión. Y bueno, Tchaikovsky, un músico que escribía una música bien conocida, romántica, algunos ballets, y Tchaikovsky sufría mucho por su homosexualidad. Chopin estallaba en cólera por cada fallo de los alumnos, además de gritos e insultos. Acostumbraba a romper parte del mobiliario a su alcance. Le gustaba tener relaciones sentimentales intensas, como la que mantuvo con George Sand, con la que, según la escritora, no mantenía relaciones sexuales para evitar enrarecer el noviazgo. Stravinsky dijo de la música de Rimsky-Korsakov que era agresiva como un dolor de muelas y agradable como la cocaína. Una reflexión que demuestra que el compositor ruso que vivió en París durante los años 10 y 20 del siglo XX conocía esa droga. En todo caso, su preferida siempre fue el alcohol, especialmente el whisky. Tanto le agradaba que llegaba a bromear con el tema diciendo que su nombre debería ser Igor Stravinsky. Ravel, que estaba obsesionado por su madre, lo que había provocado en él una suerte de asexualidad que le impidió mantener relaciones íntimas con mujeres u hombres. A esa situación se sumó un profundo trauma provocado por su experiencia como conductor de un camión en la Primera Guerra Mundial, que le hizo vivir las atrocidades del conflicto en primera persona. Al regresar de la guerra, compuso el famoso concierto para la mano izquierda para su amigo Paul Wittgenstein, hermano de Ludwig Wittgenstein, pianista que había perdido la mano derecha en el frente. Y bueno, no olvidemos el campo del jazz. Charlie Parker, intenso. Muchos de los jazzistas lo que han sufrido es la drogadicción. Billie Holiday, la mejor cantante de jazz de todos los tiempos, mi favorita. Miles Davis, que recorrió la música de jazz desde lo que es el cool jazz hasta lo que es el jazz rock. Bill Evans, que pianista de jazz, uno de los más intensos pianistas, que fue desde el piano acústico hasta el piano eléctrico. Yo tuve la fortuna de escuchar a Bill Evans en la Ciudad de México. Bueno, podríamos poner ejemplos en la ciencia.
John Forbes Nash, Premio Nobel de Economía en 1994. Con toda probabilidad es uno de los matemáticos más famosos de la historia. El doctor Nash y su mujer se vieron envueltos en un trágico accidente de coche, cuando el taxista que los conducía perdió el control del automóvil en un adelantamiento. Nash era conocido popularmente por una mente maravillosa, protagonizada por Russell Crowe, en la que es una película de cine que se narra la atribulada vida de este genio de las matemáticas que cayó en las garras de la esquizofrenia. Giovanni Aldini, que era un científico que tenía la idea de que los muertos podrían revivir con electricidad. Y en su momento fue una hipótesis científica que se estudiaba con toda seriedad. Esta idea estaba dispuesto a probarse a las masas y montó en Londres un pequeño circo científico en 1803, en que la atracción principal era el cuerpo de un condenado a muerte. Ilya Ivanovich Ivanov, zoólogo ruso de comienzos del siglo XX, quería probar la teoría de la evolución. Si cruzaba un simio con un humano y producía descendencia viable, según él, esto significaría que Darwin tenía razón acerca de que somos descendientes del humano, perdón, descendientes del simio. Shiro Ishii, militar y microbiólogo japonés, fue responsable de la unidad de guerra biológica del ejército japonés. Básicamente tenía el poder de hacer a los prisioneros de guerra todo lo que se les antojase. La mayoría de sus investigaciones tuvieron como objetivo infectar a innumerables prisioneros de guerra para estudiar el efecto de todo tipo de enfermedades y de armas. Entre los horrores perpetrados por Ishii estuvieron la disección de mujeres embarazadas, previamente fecundadas por su equipo, las pruebas de granadas y lanzallamas en prisioneros humanos o la eliminación y recolocación de miembros humanos en partes distintas a las que correspondían. Este militar fue sorprendentemente absuelto por las autoridades de ocupación norteamericanas y murió en su casa a los 67 años. Y no quiero olvidar otros dos nombres. El dios del jazz, John Coltrane, que murió bastante joven, me parece que antes de los 50 años, y que fue del jazz clásico, del cool jazz, hasta lo que fue el free jazz, que es bastante difícil de entender. Y dejémoslo por ahora sí. Pero estos son ejemplos precisamente
de personas que conviven junto a personas normales, teniendo características que quizá les hacen especiales. Nos vemos el próximo miércoles. Les deseo un feliz día. Buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente. Gracias.